Bueno, entramos en un tema interesante. Vamos a ver manejos de motores de corriente continua. Ustedes recordarán del año pasado que en algún momento con el 555 manejábamos motorcitos de corriente continua y también con el robot, ¿se acuerdan? El robot de robótica educativa, a través del programa. Hacíamos mover el robot hacia adelante, hacia atrás, girar y todo eso. En muchos equipos hay motores. Los motores de corriente continua son sencillos, ustedes ya van a ver en la materia motores cómo funcionan, los de corriente continua. Piensen que hay motorcitos muy pequeños, que por ahí son de 3 volts, 6 volts, 12 volts. Hay de muchísimas clases. Piensen en un auto, por ejemplo, tiene batería de 12 volts y todos sus motores son de 12 volts. Pero tienen desde el motor que hace girar el limpiaparabrisas hasta el motor que hace arrancar el motor cuando uno le da arranque. O sea que hay una gama gigantesca de motores. Entonces, básicamente la idea es, con Arduino, poder controlar un motor. La idea es verlo para Arduino, pero también ver cómo se controla un motor de corriente continua con un circuito electrónico, más allá que sea o no Arduino. ¿De acuerdo? El año pasado, ¿se acuerdan que con el 555 generábamos ancho de pulsos? El famoso PWM, pero lo hacíamos con el 555, entonces ahí regulábamos una cierta velocidad. Y también por ahí teníamos, por ejemplo, fuente de 12 volt, el 555 con 12 volt, y el motor que teníamos por ahí trabajaba con 6 volt. Entonces teníamos un primer problema que era bajar el voltaje, usábamos el regulador, el 7805, y el segundo problema es que 555 no llegaba a dar la suficiente corriente para manejar un motor. Entonces ahí usábamos un transistor, un TIP, es un par Darlington, que daba mucha ganancia y a su vez tenía una alta corriente entre colector y emisor. Bien, entonces, algunas de esas ideas las podemos implementar perfectamente con Arduino, pero tenemos que tener en cuenta que el Arduino va a trabajar con 5 volts, el motor por ahí puede trabajar con 5 volts, pero no le puede robar fuente al Arduino, el consumo es mucho mayor, y a su vez por ahí necesitamos con un Arduino de 5 volts manejar un motor de 12. O sea, necesitamos ese tipo de manejo. A su vez, algo que el año pasado por ahí lo vimos de forma muy teórica, ahora lo quiero ver práctico, y es cambiar el sentido de giro del motor. Con el PWM podemos regular la velocidad de giro. Entre 0 y un máximo podemos regular la velocidad. Pero cambiar el sentido de giro ya implica otro circuito. Entonces vamos a ver en dos videos. Este primero que voy a grabar es relativamente teórico y después vamos a grabar el segundo práctico. Así les voy mostrando el circuito armado, funcionando y todo eso. Bien, vamos a empezar con la teoría mínima que necesitamos. Yo estas páginas las bajé de internet, yo quiero hacer mi propio apunte después, pero esto se los voy a compartir y se los voy a dar. Bien. Para cambiar, vamos a empezar con cambio de sentido, porque la velocidad con el PWM más o menos la vamos a manejar y es un tema que ya lo vimos. Necesitamos el cambio de giro.
Los motores de corriente continua, está bien que normalmente tienen un positivo y un negativo. Si yo los conecto positivo y negativo, el motor gira hacia un lado, gira en un sentido. Si invierto la polaridad, la gran mayoría de los motores de corriente continua me giran hacia el lado contrario. Puede ser que algún modelo muy especial no lo admita, pero normalmente sí lo admite. Entonces, lo que yo tengo que hacer es invertir la polaridad del motor. Si yo ya tengo el motor conectado con un transistor y una pata, por ejemplo, va a más y la otra va al transistor, no puedo desconectarlo de más, a mandarlo a fuente, o sea, es como complicado. Entonces, habíamos visto el año pasado, pero lo voy a repasar, lo que se llama el puente H. Está bien, bridge es puente, puente H. Y a su vez vamos a ver un integrado, que adentro del integrado viene dado los circuitos necesarios como para crear un puente H. El integrado es el L293D. ¿De acuerdo? Yo voy a hacer la práctica con ese, el L293D. Bien, estos son los materiales que podemos, los materiales que va a utilizar este apunte. Nosotros vamos a utilizar algo por ahí, algunos distintos, pero vamos a usar, uno de los motores que yo voy a usar es el famoso motorcito con reductor y rueda de goma. Bien, vamos al puente H. ¿Qué es un puente H? ¿Está bien? Lo tenemos que ver. Ahí queda feo. Bien. Yo tengo un motor polarizado, positivo y negativo. ¿De acuerdo? Entonces, a través de un interruptor, le doy de la fuente positivo a este lado y a través de otro interruptor el negativo a más. Hay 4 interruptores, ¿de acuerdo? El 1, el 2, el 3, el 4. Yo prendo este y prendo el otro, ven, el que está en la diagonal. Entonces queda polarizado positivo y negativo y el motor va a girar en un sentido. ¿De acuerdo? Bien, si abro esos interruptores y cierro los otros interruptores, el positivo va de este otro lado y el otro lado va a más. Le invertí la polaridad al motor. A su vez, si los 4 interruptores están abiertos, el motor no recibe corriente y está apagado. Por supuesto, jamás se activan los 4, porque ahí sería un hermoso cortocircuito fuente-masa. ¿De acuerdo? O sea, estos se activan en diagonal. El 1 con el 4 o el 2 con el 3. Bien, eso es un puente H. ¿De acuerdo? No hay ninguna ciencia oculta. Eso es un puente H. El puente H se puede crear con pulsadores, se pueden crear con relés, se pueden crear con transistores o puedo comprar hecho un integrado que me viene un puente H. ¿De acuerdo? Bien. Este es un circuito hecho con transistores. ¿De acuerdo? Entonces, motor en el medio, fuente arriba, más abajo. ¿Sí? Yo tengo transistores que uno será PNP y otro será NPN, porque la idea es que sea emisor común y emisor común, ¿ven? Y acá lo mismo, emisor común, emisor común. Por eso utilizo una polaridad u otra. A través de una resistencia yo lo voy a saturar, la suficiente corriente para saturarlo, o nada de corriente para que quede en zona de corte. Lo mismo este y este. Acá lo están llamando entradas A, B, C y D, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, los diodos, acuérdense que simplemente para evitar, porque el motor me puede dar un voltaje en inversa, es para evitar que ese voltaje en inversa me queme a los transistores. ¿Estamos? Bien. Entonces, si yo activo este transistor y activo este de acá, hago girar el motor en un sentido. Si activo este transistor y este de acá, lo hago girar en
otro sentido. ¿De acuerdo? Esta sería la explicación teórica. Es posible que en la materia de motores vean también en puente H, hay muchas formas de hacerlo, yo se lo estoy dando como un pantallazo. Entonces, ¿qué podemos comprar hecho? El integrado que se llama 293, L293D. ¿De acuerdo? El L293D es un integrado que internamente me permite armar dos puentes H. O sea que yo puedo utilizar hasta dos motores de corriente continua. ¿Está bien? Este integrado tiene varias características. Una es que el integrado en sí funciona con 5 volts, pero hay una alimentación especial para los motores donde puede soportar hasta 36 volts. Entonces yo puedo, por ejemplo, con 5 volts de funcionamiento y una fuente de 12, manejar motores de 12 volts. ¿De acuerdo? O 12 volts hasta 36, claramente. Por supuesto, el integrado tampoco me va a permitir una corriente gigantesca, ¿de acuerdo? Pero sí la suficiente para manejar un motorcito de corriente continua. Bien, es un encapsulado de 16 patas. Entonces, acá yo les quiero hacer una aclaración, acá lo voy a ampliar aunque quede fea la imagen, no me importa. Este símbolo de triángulo es el símbolo normalmente de amplificador, ¿de acuerdo? Bien, entonces fíjense, yo tengo una entrada que va al amplificador y el amplificador tiene una salida, esa salida tiene los diodos, ¿está bien? Para evitar que si yo acá conecto un motor, me dé un voltaje que me haga quemar el integrado. Ese amplificador es controlado por una pata de habilitación. ¿De acuerdo? Entonces, si yo no habilito, no hay nada a la salida. Si habilito, y acá tengo, por ejemplo, masa, acá me da masa, y si acá tengo fuente, acá me da fuente. ¿De acuerdo? Bien. Hay un segundo amplificador, ¿está bien? Con su entrada y su salida conectado con el mismo enable. O sea, el mismo enable me habilita dos amplificadores distintos. De este otro lado voy a tener el mismo circuito. Tengo un enable con un amplificador con su entrada y su salida, y el mismo enable me da otro amplificador con su entrada y su salida. Aparte, el integrado me provee 4 masas que internamente están todas unidas. Pero cuando uno arma circuitos, yo puedo decir, bueno, esta masa la asocio al circuito que corresponde a esta entrada y salida, esta la asocia a esta, pero no son masas independientes. Es siempre la misma masa. ¿De acuerdo? Bien. En la pata 16 va el voltaje del integrado. O sea, ese voltaje, si lo voy a usar con un 555, con un Arduino, va a ir con 5 volts. ¿De acuerdo? Y en la pata 8 voy a tener el voltaje de fuente del motor. Entonces ahí le puedo mandar 5 volts, 6 volts, 9 volts, 12 volts, hasta 36. ¿De acuerdo con esa idea? O sea, esa es la forma de entender al integrado y de cómo tendría que usar las patas para conectarlo. Bien, entonces, lo vuelvo a repetir por las dudas, en la pata 16 van a ser los 5 volts. En la pata 8 es el voltaje con que yo quiero alimentar a los motores. ¿Está bien? Del lado de la izquierda, de la 1 a la 7, me controlan el primer motor. Del lado de la derecha, de 9 a 15, controlan el segundo motor. ¿Está bien? Cada motor tiene un enable. ¿Está bien? Que con high el motor queda habilitado y con low queda deshabilitado. Bien, y después, ¿se acuerdan que había dos entradas con sus dos salidas?
Las dos entradas las voy a controlar con el Arduino y me van a permitir controlar el sentido de giro. Las 3 y 6 se conectan directamente al motor. O sea, el motor es alimentado directamente por el integrado. ¿De acuerdo? Bueno, esto mismo se refleja del lado derecho con el otro motor. Vamos a ver este tipo de tabla. Acá estamos viendo la tabla de un motor, ¿de acuerdo? Los dos son iguales. Si el enable lo tengo apagado en cero, el motor está parado y punto. Haga lo que haga con los demás pines, el motor va a estar parado. Si lo quiero prender, ya lo tengo que poner en high. Bien. Si yo tengo, por ejemplo, un pin de entrada, el 2 en high y el 7 en low, el motor va a girar hacia adelante, va a girar en un sentido. Si invierto, ven, si lo pongo en low y lo pongo en high, si invierto, gira en el otro sentido. Si mis dos entradas están en high o las dos están en low, el motor se queda parado. ¿Por qué? Porque es como si yo le diera masa a las dos patitas de mi motor o le diera fuente a las dos patitas del motor. No hay diferencia potencial, el motor no gira. Entonces, lo válido es que sean las entradas distintas. Si una está en high, la otra en low, y si una está en low, la otra en high. ¿De acuerdo? Y con con el enable, lo voy a prender o apagar al motor. Bien, exactamente la misma tabla es para el segundo motor. Entonces, estamos eligiendo pines de Arduino, ¿de acuerdo? Bien, estos son los pines del integrado y una pequeña descripción. La pata 4, 5, 2 y 13, que es masa, van con la masa del Arduino y es toda la masa. Hay una sola masa en el circuito, todas unidas. La pata 1, que es el enable, la voy a usar en la salida 10 del Arduino. La pata 2, que es la primera entrada, a la 9, y la pata 7, que es la segunda entrada, a la 8 del Arduino. Entonces tengo 10, la habilitación, 9 y 8, las dos entradas. La pata 3 y la 6 la voy a conectar al motor. ¿De acuerdo? En la 8 recuerden que va la alimentación del motor y en la 16 va la alimentación del integrado que va a ser con los 5 volt del Arduino. Bien, para mi segundo motor vamos a utilizar, creo que era la pata 6, para el enable 5 y 4 como 1 y 2. ¿De acuerdo? O sea, las entradas del otro motor. Bien. Entonces, yo esto se lo voy a mostrar en el Tinkercad. ¿De acuerdo? Bien, entonces, yo quisiera que después repasen, vuelvan a leer y vuelvan a dar vueltas a esto. ¿Cuál es la idea de esto? Estamos controlando un motor de corriente continua. Son muy usados en los circuitos. Imagínense que en algún robotito, en algún equipo, en cualquier tipo de cosa, adentro hay un motorcito, o muchos, y yo los tengo que controlar. Les tengo que controlar, lo más básico es controlar el prendido y apagado. ¿De acuerdo? Es lo más básico. Lo segundo que tengo que controlar es hacia dónde gira. Si gira hacia un lado o si gira hacia otro. Lo tercero que tengo que controlar es la velocidad de giro. ¿De acuerdo? O sea, tengo que controlar tres cosas. Prendido y apagado, sentido de giro, velocidad de giro. Para controlar el prendido y apagado, yo le tengo o no que dar voltaje al motor. Es lo primero que tengo que lograr. Para lograr la velocidad, lo que vamos a usar es el PWM. O sea, lo mismo que hacíamos con un LED, lo podemos hacer con un motor. Yo no puedo tener a la salida de un Arduino un voltaje variable y decirle, bueno, le entrego 1 volt, le entrego 3, le entrego 5. Lo que regulo es el ancho de pulso, que de alguna forma el motor
promediando ese ancho de pulso, es como si recibiera un distinto voltaje y lo va a hacer girar más rápido o más lento. ¿De acuerdo? Y después, el sentido de giro es invirtiendo la polaridad, necesitamos un puente H. Entonces, para solucionar el tema del voltaje, para solucionar el encendido y apagado, y para tener un puente H, usamos el integrado L293D. Que fíjense que el mismo Tinkercad, esto es una foto del Tinkercad, me lo da como una opción de integrado. ¿De acuerdo hasta ahí? Bien, entonces, yo voy a ver el programa en un vistazo teórico y después lo vamos a ver práctico. Yo voy a necesitar 3 pines por cada motor. El enable y la entrada 1 y la entrada 2. ¿De acuerdo? El enable, entrada 1 y entrada 2. Acá está usando una forma de setup, no me interesa, después lo vemos. Bien, ¿cómo activo un motor? Pongo en high su enable. ¿Cómo lo apago? Lo pongo en low al enable. O sea, así se prende y así se apaga. Bien, ¿cómo hago que arranque para un lado? Lo tengo que habilitar con high y la entrada 1 va en high y la 2 va en low. Acuérdense que tienen que tener distinta la 1 y la 2, porque si son iguales, el motor recibe o los dos fuentes o los dos masas y entonces no gira. Con esto, el motor empezaría a arrancar y acá simplemente es un delay para que veamos el motor funcionando. ¿Cómo detengo el motor? El enable lo pongo en low. Con eso ya me alcanza. No hace falta toquetear las entradas, porque con el enable ya se apagan los circuitos, ¿se acuerdan? Amplificadores que tiene el motor y se me apagan las salidas. Bien, si quiero que gire hacia el otro lado, si I1 estaba en high, la tengo que poner en low. Si la 2 estaba en low, la tengo que poner en high. Y habilito el motor. O sea, con esto hago que el motor gire hacia el otro lado. ¿De acuerdo con eso? Bien, entonces, habilitando el high o el low, prendemos o apagamos el motor. Poniendo las entradas de input high-low o low-high, cambiamos el sentido del motor. ¿Cómo manejamos la velocidad? Con PWM. Entonces, justamente la pata 10 es una de las patas que en el Arduino 1 permiten manejar el PWM. Entonces, la velocidad de giro, ¿está bien? La maneja el 293. Si yo tuviera un circuito que no fuera Arduino, al integrado 293, yo le puedo aplicar un voltaje variable. ¿Está bien? O sea, el enable 1, si en vez de darle 5 volt le diera 3 volt, el motor giraría más despacio. Si le diera 1 volt, el motor apenas giraría. Bien, como yo no puedo hacer eso con Arduino, le vamos a mandar directamente PWM. El integrado, como es un integrado totalmente digital, va a recibir perfectamente el PWM y entonces lo va a prender al motor a través de PWM. Entonces, lo único que tenemos que cambiar el programa es que en vez de mandarle un digital write, le vamos a mandar un analog write, con un valor que se acuerdan que iba entre 0 y 255. En este ejercicio acá van a utilizar un potenciómetro para regular la velocidad. ¿De acuerdo? A mí lo único que me interesa es que con analog write, si yo le mando un 0, el motor se detiene, es como si le mandara el low. Si le mando un 255, es como si le mandara un high. Y con un valor intermedio, mando un PWM para que el motor gire más lento. ¿Estamos con la idea? Bien.
Después vamos a ver el programa porque yo hice un programa distinto a este. ¿De acuerdo? Bien, entonces, yo puedo perfectamente comparar el integrado L293D, lo conecto en el protoboard, conecto con el Arduino y manejo hasta 2 motores. ¿Qué es lo que normalmente se puede utilizar con Arduino? Los que se llaman drivers. Driver se le llama a pequeños circuitos impresos donde ya viene un sensor, un integrado, lo que yo necesite ya viene, y el driver me da los pines directamente o incluso tornillitos para conectarle algo. ¿Cuál es la ventaja de un drive? Que yo prácticamente no necesito protoboard. ¿Está bien? Prácticamente no necesito protoboard. Entonces, hay un drive que es el L9110, que después se los voy a mostrar, que usa otro integrado, ¿está bien? Justamente el integrado que se llama L9110 es un puente H único. Entonces, en la placa vienen 2 puente H. De un lado los pines y del otro lado los tornillos para conectar el motor A y el motor B. Entonces, yo con cables, que en este caso serían cables hembra-macho, conecto directamente, de acá al Arduino y de acá al motor y no hay protoboard. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hay veces que a mí me conviene utilizar los drivers. Yo puedo, por ejemplo, comprar un driver sensor de luz. ¿Qué es un driver sensor de luz? Es una LDR. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que por ahí ya viene una LDR con una resistencia en serie y me da 3 pines. Entonces yo voy a conectar masa, fuente al Arduino y en el medio un voltaje que va a ir a una entrada analógica del Arduino. Y me ahorré el protoboard. ¿De acuerdo? Bien, hay driver para todo. ¿De acuerdo? Si ustedes después quieren, yo les mando alguna lista, averiguan en Epson, busquen en internet, hay driver para los que quieran. Como nosotros ya venimos usando protoboard desde primer año, no nos asusta el protoboard. Pero hay gente que por ahí no está acostumbrado, prefiere conectar los cables directamente con el Arduino y entonces se ahorra el protoboard y a su vez esto después, fíjense que esto viene con los agujeritos, yo armo una placa, le pongo tornillos, pongo los cables y ya me queda algo armado, sólido, no como el protoboard que siempre está, que no hay que tocarlo demasiado, que por ahí falla, el cable se mueve. ¿De acuerdo? Bien, ahí tienen la vista como si fuera de costadito, ¿de acuerdo? Ven que están los pines y ahí están los tornillos. Esta es la misma vista de este lado. ¿Está? Bien, este puente H, que es otro modelo, ¿de acuerdo? Tiene un costo que no es relativamente caro y, ven, me lo soporta del lado del control entre 2,5 volts a 12. Perdón, el lado del motor entre 2,5 y 12 volts máximo. Y se puede controlar con 3,3 o 5 volts. ¿Está bien? Fíjense que dice, a diferencia de otros drivers como el 293, que es el que vimos antes, este utiliza una sola fuente. Lo cual, ¿es bueno o no? ¿Es bueno o no? Está bien, porque si yo quiero motores de 12 y estoy controlando con un Arduino de 5, ya se me complica. Ahora, si yo tengo mi fuente de 12 y lo quiero controlar con el 555 de 12 volts, me va perfecto este. ¿De acuerdo? Bien, entonces, este soporta hasta 800 mA, fíjense que es mucha corriente, suficiente para manejar motorcitos.
Tiene los diodos, tiene la proyección interna, tiene todo esto. Bien. Entonces, con esto ya estamos, ¿de acuerdo? Termino acá y ahora vamos a ver el otro video práctico. Con material práctico le voy yo a armar el circuito y le voy a mostrar cómo funciona y vamos a ver el programa real, un programa real, por supuesto, un ejemplo. Ustedes después arman los que quieran.